Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Sales Santiago, soy estudiante del doctorado en coaching ontológico cognitivo y esta vez les voy a presentar un procedimiento para poder alcanzar las metas y objetivos, ya que no es posible alcanzar metas y objetivos si no tenemos una autoobservación y una autocorrección del pensamiento y de las emociones. Para presentar este procedimiento tengo un contenido en el cual primero vamos a ver cuál es el objetivo, qué es la autoobservación, qué es la autocorrección del pensamiento y la emoción, el proceso y procedimiento de la autoobservación y autocorrección del pensamiento y la emoción, las bondades de la autoobservación, autocorrección del pensamiento y la emoción, las conclusiones y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, el objetivo es comprender que sin autoconocimiento de la autoobservación y de la corrección del pensamiento y de las emociones no se pueden alcanzar ninguna metas, ningún objetivo. Es necesario primero conocernos a nosotros, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras oportunidades que tenemos para poder definir cómo nosotros podemos en un momento dado ir cambiando esas emociones negativas que pudiéramos tener en un momento dado para que puedan ser positivas. Cómo poder hacer ese switch del detectar que vamos a tener una emoción negativa a volverla positiva. Y una vez teniendo este control del cambio del pensamiento y la emoción, podemos alcanzar la meta y el objetivo. ¿Qué es la autoobservación? Bueno, la autoobservación es esperar en un momento determinado para poder pensar en qué es lo que estoy haciendo, cómo me siento cuando yo tengo una emoción, qué es lo que estoy sintiendo, a qué recuerdo me lleva esta emoción, por qué estoy sintiendo esta emoción, qué me hace sentir y cómo es que proyecto hacia los demás esa emoción. Posiblemente no la demuestre de forma tal, pero a lo mejor en mi interior demuestro otras cosas. Como algo que puede ser malo puede ser bueno, como puede ser bueno algo que es malo. Y son cosas que nosotros nos tenemos que plantear y poder definir cómo estoy actuando, por qué me estoy conduciendo de cierta manera. El conocernos a nosotros mismos nos da la pauta para poder definir qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer, cómo podemos cambiar. Si alguien viene, una persona enfurecida hacia nosotros, ¿cómo hacer para que ese sentimiento que trae esa persona no nos afecte a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros detectar en nosotros mismos nuestra expresión facial? ¿Cómo podemos identificar que me estoy contaminando con esa emoción negativa y cómo poder hacer el switch para poderla cambiar a positiva y detectar que al fin y al cabo esa emoción de esa persona no depende de mí, no afecta en mí, afecta en mí lo que yo pienso y siento dentro de mí y qué es lo que yo voy a expresar. Entonces la autoobservación te permite llegar a un conocimiento tal en que tú puedes cambiar tu emoción, hacer un switcheo de una emoción negativa a una positiva. ¿Y cómo podrías lograr esto? Bueno, tendrías que hacer unos ejercicios que ya vamos a plantear más adelante. ¿Qué es la autocorrección del pensamiento y la emoción? Van muy ligadas las dos conceptos, tanto autoobservación como autocorrección del pensamiento y de la emoción. Porque una vez que nosotros nos identificamos con la emoción, sabemos cuál es nuestro recuerdo que nos lleva a esa emoción, podemos
en un momento dado ir a ese recuerdo y llamar esa emoción que nos invada. Si es positiva, si es negativa, podemos hacer un switch para que podamos hacer ese cambio. Y con la autoobservación nos podemos conocer cuándo es el momento que nosotros estamos sintiendo, estamos iniciando en esa emoción. Eso es lo que pretendemos que conozcan, cuál es la autocorrección del pensamiento y de la emoción. Bueno, el proceso, o más bien el procedimiento, no es solo, el procedimiento siempre va acompañando de un proceso, porque un procedimiento no es nada sin un proceso. Entonces, para poder llegar a hacer el procedimiento de la autoobservación y de la autocorrección del pensamiento y de las emociones, tenemos que tener un proceso que es y un procedimiento que es. Bueno, el proceso son los pasos que se tienen que seguir para llegar a una actividad. El procedimiento es el detalle de cada uno de esos pasos. ¿Qué es lo que hay que hacer en el paso 1? Tenemos que ver A, B, C, D. Paso 2, igual, tenemos que ver, detallar qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de esos pasos. Por eso es de que no podemos tener un procedimiento sin un proceso. Para esta ocasión, el objetivo es conseguir la meta del objetivo bajo la autoobservación y con la corrección del pensamiento y la emoción, definimos este proceso, el cual lo ponemos como el primer punto o el primer paso es la persona. Después tenemos la identificación de las emociones, después estar aquí y ahora, luego una evaluación y al final la aplicación. En lo que es el procedimiento ya en sí, bueno, la persona pues es el individuo que aplicará la autoobservación. Lo que es la identificación de las emociones, se elaborará una bitácora para identificar los recuerdos. Entonces, en este punto, el punto 1, que es el individuo al cual se le va a aplicar este procedimiento, es la autoobservación. Entonces, esta persona se tiene primero que identificar cómo es, qué es lo que busca. Tendrá que elaborar un ensayo de sí misma, de cómo se percibe él hacia los demás y cómo se percibe él internamente. Esto es al principio. Tenemos que definir cómo está ahorita antes de que se le apliquen los siguientes pasos. En el segundo paso, que es elaboración de una bitácora, donde va a ir apuntando día a día las emociones más o los eventos más representativos o más impactantes en el día. Tiene que identificar que ese evento, qué emoción le arrojó, qué emoción le expresó, qué emoción sintió y qué pensamiento lo relaciona con esa emoción. Por ejemplo, si es una emoción negativa, a lo mejor lo puede relacionar con algún fallecimiento de un familiar cuando era muy joven. Si es una emoción positiva, a lo mejor con unos juegos que tuvo en su infancia. ¿Por qué menciono tiempo atrás los recuerdos? Porque generalmente entre los 0 y 5 años es cuando las emociones se impregnan dentro de nosotros. Entonces, todos los recuerdos que nosotros vayamos teniendo, o más bien todas las emociones que vayamos teniendo, nos asocian a un recuerdo de la infancia. Entonces, tenemos que identificar hacia qué recuerdo nos arroja esa emoción. Entonces, sí es importante elaborar esta bitácora por 30 días e ir documentando todas estas emociones y qué tipo de recuerdos. Posiblemente se pueden repetir los recuerdos, pero tienes que autoobservarte muy bien y definir si es el mismo recuerdo o es otro recuerdo. Entonces, sí es importante que hagas esta bitácora los 30 días. Después tenemos el siguiente paso, que es el estar aquí y ahora. Se elaborará otra bitácora
para aprender a observar. Bueno, en este tercer paso es aplicar el aquí y ahora. Es decir, en el punto anterior, en el paso anterior, fue la bitácora de reconocer nuestras emociones. O sea, es muy difícil al principio cómo reconocer nuestras emociones, pero ya una vez que te encaminas, es muy sencillo. El paso número 3, que es el estar aquí ahora, es el reconocer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo una cámara, estoy viendo una computadora, estoy viendo mis apuntes, estoy viendo el reflejo de la televisión que tengo a mis espaldas, estoy escuchando el ruido del clima, estoy oliendo el perfume rico que está aquí en la sala. Entonces, eso es el estar aquí ahora. Para que puedas iniciar esta bitácora, es importante que antes de iniciar el día, respires profundamente. Exhalas, exhalas. Inhalas y exhalas. Entonces, es importante que hagas este paso 3 veces. Lo puedes hacer cuando te levantas, lo puedes hacer cuando te acuerdes en el día, pero es importante que lo hagas. Igual tienes que definir cómo lo vas a ampliar el estar aquí ahora. Por ejemplo, cuando vamos manejando, a veces o muchas veces nos pasaba, o nos pasa, en mi caso me pasaba, de que iba manejando y pum, de repente, pues ya iba como 1 kilómetro adelante y del kilómetro atrás quería recordar, bueno, y cómo manejé ese kilómetro, no me acordaba. ¿Por qué? Porque estaba yo pensando en otras cosas, veía a lo mejor un aparador en el camino y me imaginaba comprando esos productos, o a lo mejor me imaginaba ya en el trabajo, ahorita voy a llegar al trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. Oh, mi familia la acabo de dejar, están durmiendo, están desayunando, etcétera, etcétera. Y me olvido del estar aquí ahora. En este caso estamos hablando de que voy manejando en mi oficina. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo el volante, estoy sintiendo el pedal del acelerador, estoy sintiendo el asiento, como la tela de la ropa fricciona con mi piel, estoy viendo que pasan carros, hay árboles, hay casas, hay negocios, estoy oliendo que huele a fresco porque es en la mañana, estoy escuchando el radio, estoy escuchando también el sonido del clima. Entonces, el estar aquí ahora es estar en eso, estar aquí y ahora. Entonces, es importante hacer esta bitácora en los 30 días para que nos vayamos acostumbrando, como ya lo vimos en el paso 2, reconocer nuestras emociones. Paso 3, el estar aquí y ahora. Y una vez que estemos en el aquí y ahora, ahora sí, pasamos al punto 4, el cual es una evaluación que se aplica al individuo. Esta evaluación es una escala de autoobservación por Snyder, este psicólogo en los años 70 hizo unos ítems en el cual podría definir cuál es el estado de la autoobservación de la persona. Para este procedimiento tratamos de hacer unos ítems que son afirmaciones en la cual nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Es para ayuda del individuo, no es para ayuda de la persona que está aplicando el procedimiento, sino es para la persona que está aprendiendo el procedimiento, para el individuo que está siguiendo estos pasos, para que se conozca cómo es. Por ejemplo, uno de los ítems es, me río más cuando veo una película de comedia con otras personas que al verla sola o solo. Sí, es cierto, disfruto más una película de comedia cuando estoy con otras personas, o sea, me carcajeo más que cuando estoy solo. Entonces, este test con estos ítems es importante que los vayamos definiendo si son afirmativos o si, más bien, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces, para eso son estos 25 afirmaciones, en la cual nos dice Snyder
que las puntuaciones bajas quiere decir que es una persona que socializa mucho, que está direccionado hacia una tremenda tristeza, hacia una inquietud, que tiene eso, las pocas afirmaciones que vayan saliendo como verdaderas, ciertas, ese es el nivel que va a tener esta persona. Unos niveles medios nos van a indicar que más o menos se está observando o conociendo en sí, y si tiene más de 14 afirmaciones en adelante, es una persona que se conoce en lo individual. Entonces podemos decir que se conoce como es, porque posiblemente una de las preguntas o uno de los ítems, donde hay varios ítems que te pueden variar, pero al llegarte a conocer tú mismo puedes definir si es afirmativa o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Por ejemplo, ¿eres humilde? Es una pregunta que se realiza mucho y hay personas que las contestan, sí, sí soy humilde, pero en el solo hecho de afirmar que eres humilde, lo estás dejando de hacer. Entonces, no es humilde aquella persona que dice que sí es humilde, porque la humildad es eso, no reconocerte a ti mismo, sino que los demás la reconozcan en ti. Tú no puedes ver tu humildad, tú puedes ver la de los demás, pero la tuya propia no la puedes ver por el simple hecho de la palabra humildad. Entonces, sí hay que conocernos muy bien, pasar las bitácoras para poder contestar ese test. Y al final, que viene la aplicación de los resultados de los pasos anteriores, nos va a definir cómo nosotros nos conocemos. Es decir, al final tenemos que elaborar otro ensayo de cuál es ahora sí nuestra visión de nosotros, hacia el interior de nosotros y hacia el exterior. ¿Cómo somos nosotros? Ahora, ¿cómo nos conocemos? ¿Cómo ya descubrí cómo soy? Entonces ya me puedo expresar yo en un documento cómo soy. Se van a descubrir muchas cosas que pueden ser a lo mejor, no sé, tenebrosas, muy fuertes, pero es el hecho del conocernos a nosotros. Cómo es que nosotros vamos a actuar de cierta manera para poder alcanzar nuestras metas y objetivos. Si nosotros nos conocemos como tenemos que conocernos, podemos alcanzar nuestras metas y objetivos, porque no podemos alcanzar metas y objetivos si no hemos antes estudiado nuestra observación, nuestro cambio del pensamiento y de la emoción. Bueno, ¿cuáles son las bondades de la autoobservación y autocorrección del pensamiento, de la emoción? Bueno, bajo mi propia experiencia, porque esto ya lo apliqué en mí, como podrán ver los dibujos, vemos en la parte central los personajes de la película Emociones. Ahí están, pues, temor, furia, alegría, desagrado y tristeza. Y faltan muchas más, ¿no? Pero esas son las que nos marcan la película. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos relacionando la autoobservación con nuestra autocorrección del pensamiento y de la emoción? Entonces, nosotros, ya una vez aplicando estos pasos, y en mi experiencia, es algo fabuloso el poder platicar con las personas, el poder discernir en ciertos puntos en los cuales pues no estás de acuerdo o en los cuales sí estás de acuerdo, y poder encaminar al grupo en donde estás trabajando hacia que cumplan las metas y objetivos. Porque, por ejemplo, en mi caso, que mi trabajo es de mucha presión, de que nos están diciendo quiero el trabajo para allá, ya lo quería para ayer, etcétera, etcétera. Entonces, si nos están presionando, entonces llega un momento dado en de que te puedes llegar a estresar. Pero teniendo un autoconocimiento de ti mismo, de tus emociones, de tus pensamientos, puedes hacer ese switcheo
a cada rato. Y yo lo realizo a cada rato en mi trabajo. Y créanme que si no fuera por este procedimiento, la verdad me iría muy mal, como le lleva a algunos compañeros que no se han aplicado a este procedimiento, porque pues, no lo hemos difundido, pero pues ya lo vamos a aplicar para que también ellos puedan autoconocerse y nos puedan ayudar a hacer mejor el trabajo. Entonces es muy agradable el tener los conocimientos de la autoobservación. En lo que son las conclusiones, bueno, pues nos enfocamos en los temas de la autoobservación, del estar aquí ahora, el cambio de las emociones. Es importante que estos pasos que dijimos, las bitácoras como ejercicios que vamos a desarrollar, se apliquen tal y cual. Al principio es muy difícil, es algo hasta frustrante del cómo poder hacerlo, pero lo más bonito y divertido es que tú lo hagas, que tú descubras cómo lo vas haciendo, cómo lo vas tejiendo a tu manera, porque es a tu manera y es un procedimiento que se va a aplicar ahora que a ti, al individuo que se le está aplicando. O sea, no es para otros, es para ti, para que te puedas ayudar a ti, porque la autoobservación es tuya, no es para otra persona. Y lo que vayas a hacer en el ensayo es para ti, no es para el instructor, no es para el que te va a coachar, no es para nadie más, es para ti. Entonces, siéntete libre de escribir en ese pedazo de papel cómo te sientes tú, cómo te observas tú, cómo te visualizas tú, qué ha sido de tu vida en todo este tiempo, si te sientes feliz, si quieres cambiar algo, etcétera. Siéntete libre y vas a ver cómo la bondad de la autoobservación y de la autocorrección del pensamiento y de la emoción te van a llevar al éxito en conseguir esas metas y objetivos. Y ahora sí, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. En este caso, bueno, pues no tenemos preguntas y no tenemos respuestas, por lo tanto, pues hasta aquí termino mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado.